por las diputadas secretarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por la cual se exhorta al Honorable Congreso de la Unión a efecto de que estudie y dictamine las iniciativas que pretenden establecer la figura de la Diputación Federal Migrante y el reconocimiento de los derechos políticos electorales de los migrantes mexicanos. Tiene el uso de la palabra la diputada Lisbeth Ana María Márquez Álvarez, autora de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputada. Me permito leer un resumen de la iniciativa, toda vez que la original se encuentra en la Gaceta. Claro que sí, adelante. La migración, entendida como el movimiento de personas de un lugar a otro, constituye uno de los elementos más importantes de la sociedad contemporánea en todo el mundo. Sin embargo, el concepto de migración se refiere específicamente a la movilidad, y en el caso de nuestro país, el concepto va mucho más allá. México es un país binacional, con la población transnacional, es decir, migramos, pero nunca nos fuimos. Somos una población con un arraigo, con un amor por nuestra tierra, con un compromiso no solamente con nuestras familias, sino con la comunidad completa a la que seguimos sirviendo desde nuestro país de residencia. Y los números no nos dejan mentir. 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación que aportan casi 40,000 millones de dólares. Esta cifra es de acuerdo al Banco Nacional de México, pero no refleja lo que enviamos a través de programas como el 2x1 o lo que traemos con nosotros mismos cuando venimos a México. No somos una minoría y mucho menos somos vulnerables. La mayoría de las veces, un migrante enfrenta, sin su familia, sin el idioma, sin amigos, sin una estructura social de apoyo, sin documentos, incluso con racismo, con todo en contra y solo a favor, su capacidad y fortaleza para salir adelante. Y esa fuerza es tan grande que potencializa su generosidad. Los migrantes, más que ser estudiados y tratados como un fenómeno social, concepto que nos deshumaniza, queremos ser reconocidos no solo como héroes, sino como mexicanos en pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Porque al cruzar, nuestros derechos civiles y políticos no fueron abandonados con nuestra nacionalidad. O les pregunto a ustedes, colegas diputados, cuando viajan, ya sea por trabajo o por placer, fuera de nuestro país, ¿se sienten menos mexicanos? En caso de un conflicto internacional, incluso una emergencia de salud como la que estamos viviendo, todos los mexicanos en el exterior esperamos la protección del Estado. Entonces, nuestros derechos como los mexicanos están íntegros. Es por eso que la comunidad de mexicanos en el exterior, los migrantes mexicanos, entonces, nuestros derechos como mexicanos están íntegros. Es por eso que la comunidad de mexicanos en el exterior, desde hace mucho estamos en lucha por el ejercicio pleno de nuestros derechos civiles y políticos, como la credencialización, el voto y la representación popular desde el exterior. En el caso específico de esta iniciativa, me refiero a la Diputación Migrante Federal. Los números son muy concretos. 40 millones de mexicanos, 40,000 millones de remesas. ¿No nos merece esta una representación en la Cámara de Diputados? La gran aportación económica que realizamos los migrantes mexicanos a nuestro país y a nuestro Estado no debe ser, sin ninguna duda, uno de los tantos motivos por los cuales se tiene que reconocer desde el ejercicio público su participación política. Pero más allá de las grandes aportaciones económicas, la participación del migrante mexicano en la toma de decisiones debe ser reconocida y garantizada por ser un derecho de todos los mexicanos, aun cuando residamos fuera del territorio nacional. Tenemos y podemos ejercer. En este sentido, nuestra entidad ha presentado grandes avances respecto del reconocimiento de la participación política de los migrantes. Es así como desde el año 2003, el Estado de Zacatecas fue reconocido como el primer Estado binacional, ya que con las diversas reformas a los ordenamientos jurídicos locales se garantizó la existencia de 2 diputaciones migrantes plurinominales.
el reconocimiento de la doble nacionalidad, así como la residencia binacional. Es decir, para que esta diputación migrante sea una realidad, primero tuvimos, y eso es únicamente en el estado de Zacatecas, que reconocer la doble nacionalidad y la residencia binacional. Gracias a estas reformas realizadas con perspectiva migrante, se pudo garantizar la representación de los migrantes en esta legislatura del estado de Zacatecas. Y como resultado de estas grandes transformaciones, es que ya tenemos casi 20 años con la figura de la Diputación Migrante establecida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, contando desde entonces con la participación de 12 diputadas y diputados con carácter de migrante. Dada la gran experiencia del Estado de Zacatecas en diversas entidades federativas, se han hecho importantes esfuerzos por reconocer a los migrantes mexicanos, para lo cual se han ido creando ordenamientos jurídicos que los contemplan, instituciones, así como diversas figuras de participación política, como lo es la figura del diputado migrante. En el ámbito federal, diversos legisladores se han atrevido a dar este gran paso para reconocer la participación política de los migrantes mexicanos residentes en el exterior, con diversas propuestas que buscan, entre otras cosas, el reconocimiento de la residencia binacional y la participación de los migrantes desde la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Sin duda alguna, han sido muchas las propuestas presentadas ante el Congreso de la Unión en relación con la participación política de los migrantes, pero como ejemplo de ello y para efectos de la presente iniciativa, se enuncian 3 ejemplos recientes. El 27 de septiembre del 2018, la diputada federal María del Pilar Lozano McDonald presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de decreto para que se reformaran y adicionaran diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, con lo cual se pretendía, entre otras cosas, lo siguiente. 1. La creación de la figura de la Diputación Federal Migrante. 2. Que de los 200 diputados electos por el principio de representación proporcional, 5 deberían tener al momento de la elección la calidad de diputados migrantes. 3. Que cada partido político habrá de integrar fórmulas de un candidato o diputado migrante por cada circunscripción plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género y con la misma calidad de migrante. 4. Cada partido político, a fin de establecer la figura de diputado migrante federal, con el propósito de garantizar una representación adecuada de los mexicanos que se encuentran en esta condición. Y entregará una lista que integre a un mexicano residente en el extranjero por cada una de las circunscripciones plurinominales. Por su parte, el legislador zacatecano Alfredo Femad Bañuelos presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y también como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en fecha 30 de abril del 2019, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, Ley de Nacionalidad y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual se pretendía, entre otras cosas, lo siguiente. 1. Reconocer desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la residencia binacional y simultánea, que para la asignación de los 200 diputados de representación proporcional se seguirá el orden que tuvieron los candidatos en la lista correspondiente, a excepción de los 20 que tengan calidad de migrantes o binacionales, los que serán asignados según el porcentaje de la votación total obtenida por cada partido político. Y tercero, que de una vez determinado el número de diputados por el principio de representación proporcional, le correspondan a cada partido político, a los 2 con mayor votación, en primer orden, cubrir la cuota migrante misma que será la equivalente al 2% del total de la legislatura. La iniciativa del diputado Femad Bañuelos fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Gobernación y Población. Lamentablemente, la comisión no dictaminó en tiempo y forma dicha iniciativa y fue desechada en los términos del artículo 89 del reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que establece el supuesto de que, de no dictaminársele por la comisión la iniciativa de reforma constitucional en un término de 90 días, se tendría por desechada.
Hace tan solo un mes, el 22 de octubre del 2020, el diputado federal zacatecano Óscar Rafael Novella Macías, así como los legisladores federales Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Julieta Cristal Vences Valencia, presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se pretende, entre otras cosas, lo siguiente. 1. Crear una sexta circunscripción plurinominal destinada a la representación de los mexicanos residentes en el extranjero. 2. Asignar al menos 10 diputaciones migrantes de la nación por la vía de la representación proporcional, para lo cual los sufragios emitidos en las 6 circunscripciones plurinominales constituirían la votación total emitida, que incluye la votación conjunta nacional y extraterritorial. Que las candidatas o candidatos a diputaciones migrantes de la nación postulados por los partidos políticos en la sexta circunscripción electoral plurinominal deberán ser personas mexicanas con residencia de al menos 3 años en el extranjero. Esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Puntos Constitucionales. Es muy fácil de recordar: 40 millones de mexicanos, 40,000 millones de dólares en remesas. ¿No nos merece esto una representación en las cámaras? Por lo anterior, compañeros y compañeras diputados, que desde el Congreso de la Unión se están realizando grandes esfuerzos por parte de algunos legisladores para garantizar la participación política de los migrantes mexicanos, para lo cual, desde esta Asamblea debemos acompañar a nuestros legisladores federales en el reconocimiento de los derechos político-electorales de nuestra comunidad migrante. Como es sabido, en el proceso legislativo federal, para la aprobación general de las reformas al ordenamiento jurídico mexicano, intervienen las 2 cámaras que integran el Honorable Congreso de la Unión, una de ellas en su carácter de Cámara de Origen y la otra en su carácter de Cámara Revisora, según sea el caso. Para lo cual es importante exhortar a ambas para que en el momento pertinente puedan estudiar y dictaminar en sentido positivo las iniciativas de decreto que se presenten ante ellas para garantizar la participación política de los migrantes y el establecimiento de figuras como la Diputación Federal Migrante. Es tiempo de dar el siguiente paso y unir todos nuestros esfuerzos en el reconocimiento de aquello que los migrantes deben tener garantizado: el ejercicio de sus derechos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a efecto de que en su calidad de Cámara de Origen o Cámara Revisora, según corresponda, tengan a bien realizar el estudio y dictamen en sentido positivo de las iniciativas de ley o de decreto presentadas por diversos legisladores y legisladoras federales, con el que se pretende establecer en los ordenamientos jurídicos aplicables la figura de la Diputación Federal Migrante y el reconocimiento de los derechos político-electorales de los migrantes mexicanos. Segundo, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que la presente iniciativa sea declarada de urgente u obvia resolución. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Diputación Federal Migrante, ya. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Edgar Viramontes. Con gusto, diputada.